En este video expongo un tema que tiene que ver con algo que era muy común en el siglo de oro, tanto en España como en la América española, que fue la imitación, o llamado en italiano la imitatio. Fue una estructura que estructura necesariamente lo que el lector ha de anticipar al acercarse a un texto renacentista, definido al menos en su génesis por la relación entre sí mismo y el modelo. Dentro de tal poética, la intersexualidad es genéticamente imprescindible. Puesto en términos lingüísticos, si no se toma en consideración el modelo, no se puede dar cuenta cabal del significante de un texto. El modelo seguido dentro de este análisis viene siendo el poema Canzone 323 de Petrarca, llamado Delle Visioni. Se analiza el cómo los autores Diego Ábalos de Figueroa, don Francisco de Quevedo y Juana Inés de la Cruz, junto con Juan de Guevara, utilizan este recurso en algunas de sus poesías. Lo peculiar de la imitatio es su elasticidad conceptual, la cual permite su uniquívoco gobierno en la poética o poética de renacentistas. En pocas líneas, por imitación debe entenderse la imitación de uno o varios modelos y, en su caso, la mímesis aristotélica. Aunque considerando solamente la primera acepción de imitatio, al leer las poéticas de esa época, se nota de inmediato que la palabra cubre una extraordinaria variedad de conceptos y a veces conceptos contradictorios. La imitatio es, por tanto, la estructura necesaria que permite al lector anticipar el acercamiento que va a tener con el texto renacentista. Parte de la relación entre sí misma como una obra novedosa y el modelo original. Esta intertextualidad es genéticamente imprescindible, puesto que en términos lingüísticos, si no se toma en consideración el modelo, no se puede dar cuenta del significado de un texto. Su omisión puede invalidar todo, aparentemente, el significado y el entendimiento que se pueda tener sobre él. El método de análisis para verificar, comprobar y demostrar la imitatio fue establecido por Bartolomeo Recchi, quien en 1541 publica el tratado sobre el género imitatio, en el que establece tres especies: el sigiuri o seki, el imitat o imitiare y el emular o aemulare. Siguiendo a Ricci en su sentido de imitatio, se analiza una parte de su poema Canzone 323 de Petrarca, llamado Delle Visioni. Se trata de un poema dedicado a la muerte de Laura. Cada una de sus 6 estrofas encierra una visión que es figurada de llana y su lamentable fin en la que queda a manos de las fieras, destrozada por perros asesinos. Nada de estrellas e inmolado fénix que es aniquilado. Fuente Nueva es, sobre todo, la que revive a Laura. Su último destino en cada símbolo, la muerte, la traspasa para desfigurarla
y presentarla de nuevo. Como ejemplo de la imitatio de Ricci, en su uso en la literatura novohispana de la época colonial, se toman los poemas de Diego Dávalos y Figueroa, Don Francisco de Quevedo y Sor Juan Inés de la Cruz, junto con Juan Guevara. Ellos siguieron el imitato según el modelo de la canzone de Petrarca, titulado De la Visión. Iniciamos con Diego de Ávalos y Figueroa. Él nació en España en el año de 1551 y falleció en La Paz, Bolivia, en 1616. Fue un poeta, humanista, minero y comendero español que desarrolló su carrera literaria en el Virreinato del Perú. Su obra más conocida es La Miscelánea Austral, publicada en Lima en 1602. Esta obra es una colección de poemas y prosa que refleja la vida colonial del virreinato, mostrando una mezcla de la cultura española con la americana. Según la categoría de Ricci, al analizar el poema, se ajusta a la imitación, que se llama sequia o seguir. Implica una imitación transformadora, el tomar las frases, figuras e ideas del modelo sin ir mucho más allá de una transcripción de este o más o menos afortunado sentido del texto. El primero, que imita la canzone 323 en su miscelánea publicada en Lima, tiene que ver con la poesía compuesta por la lamentación que da de la muerte de su hermana. Aunque Dávalos ha guardado la figura original y a menudo hasta las palabras exactas de Petrarca, lo que suprimió y desafortunadamente agregó no implica una transformación auténtica. El modelo, su pulida textura, es algo más áspera y está presente en casi cada palabra, además de la estructura de toda la obra. Para Petrarca, la imitación debe ser transformadora. Dávalos alguna vez comentó que su poema era una traducción o imitación del italiano. La frase dice bien, porque al entenderse una línea que vaya desde la traducción fiel al poema absolutamente original, que acaso no exista, esta forma definitiva está situada en el punto medio, entre esa traducción y la imitación transformadora de la que habla Petrarca. Como segundo ejemplo, se toma una poesía realizada por Francisco Gómez de Quevedo, quien nació en Madrid el 14 de septiembre de 1580 y falleció en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, el 8 de septiembre de 1645. Quevedo fue un destacado escritor y político español, considerado como uno de los más grandes exponentes del siglo de oro español. Su vida y su obra están marcadas por su aguda crítica social y su ingenio literario. El estilo que maneja Quevedo es caracterizado por el uso del conceptismo, que es una forma de expresión literaria que busca la profundidad de ideas a través de la concisión y la agudeza. En el análisis comparativo que se le hace con la obra de Petrarca, Francisco de Quevedo elabora una canción que tiene básicamente la misma estructura, y esta obra que él presenta está dirigida a la memoria de un tal Luis Carrillo Sotomayor, con motivo de su fallecimiento. Las estrofas tienen un gran parecido
a la de Petrarca. Comparada con su modelo, resalta por su naturaleza decorativa, particularmente colorista. Además, omite la descripción alegórica del muerto, lo cual en una canción fúnebre es inesperado, pero cuanto más lo es que omita también el lamento. Cuando sus ediciones terminan en la canción fúnebre, casi no se ha oído alguna queja. Al final da la clave el silencio, indudablemente. La canción de Quevedo es un claro caso de imitación transformadora. El poema ha tomado cada figura y lo acomoda en una realidad muy distinta a la de Laura. Al hacerlo, ha cambiado uno de los símbolos, introduciendo por primera vez en esta serie el jilguero, que tendrá asombrosa fortuna, y finalmente ha variado la estructura del poema, dándole el que ha de ser su cuño barroco de esta imitación a la de Calderón de la Barca. Quevedo, al cambiar la estructura del poema de Petrarca, transforma cada figura desde el recinto de sus destrucciones, al que la permanente morada trascendental se vuelve presente. Por eso no es un lamento en su canción lo que destaca, sino que ante la muerte de don Luis Carlos no cabe el llanto. Sor Juana Inés de la Cruz y Juan de Guevara son los poetas que se toman para ilustrar el tercer ejemplo. Sobre la vida de Juana Inés de la Cruz, se tiene que ella nació en 1648 en el actual Estado de México. Se sabe que desde muy joven mostró un talento excepcional para el aprendizaje, desde pequeña, y se convirtió en una hábil lectora. Y a los 20 años ingresó al convento de San Jerónimo en la Ciudad de México, donde adoptó el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. Su vida en el convento le permitió dedicarse a la escritura y al estudio. Su obra literaria es considerada una de las figuras más importantes del siglo de oro español, y su producción a la fecha sigue siendo ampliamente estudiada. Es conocida también ella como la 10ª musa. Por otra parte, Juan de Guevara fue natural de México, presbítero, capellán y confesor del monasterio de religiosas de Santa Inés de dicha ciudad, y fue sobresaliente en las letras. Asimismo, fungió como secretario del certamen poético que, en honor de la Inmaculada Concepción, celebró la Real y Pontificia Universidad de México en 1654. Participó en varios certámenes y escribió la segunda jornada de la comedia Amor es más laberinto, que inicialmente inicia Sor Juana. Y es precisamente en esta obra donde se centra la comparación. Sor Juana Inés de la Cruz colaboraron para elaborar la trama de la comedia mencionada. El estilo que manejan es difícil de diferenciar entre lo que escribe Sor Juana y lo que escribe Juan de Guevara. Y ambos, en este caso, principalmente Juan de Guevara, injerta una ingeniosa imitación de la canzone de la visión de Petrarca, que cumple con todas las normas imitativas, puesto que el poeta ha transfigurado sus pensamientos, asuntos y hasta su aliño.
La estructura esencial de la canzone se mantiene así como casi todas las figuras simbólicas, tales como el árbol, el rayo, el naufragio. Lo que varía Guevara es el valor de los símbolos. No es la suya una elegía que se llora a la amada muerta, no como víctima, sino como victimaria. La variante de Guevara aporta una serie de imitaciones, características en las que se traspasa lo clásico a lo barroco. Se tiene como conclusión que, a partir de los tres ejemplos analizados, el modelo ha tenido una función generadora de los respectivos textos, en los cuales es posible reconocer las dos categorías de Ricci: el sequie de Dávalos y el imitare de Quevedo y Guevara. Y dentro de la imitación transformadora, aquella que se traduce del modelo con una relativa claridad, Quevedo, y aquella que lo disimula, Guevara. Ojalá estos avatares de la canzone de Petrarca permitan vislumbrar la riqueza y la elasticidad de la poética humanista, que es esa profunda venera creativa donde germinó la gloria de la poesía hispánica.